de mucha ayuda para todo lo que estamos viendo y vamos a ver de aquí en adelante. Amén. ¿Cuántos queremos estar bajo el diseño de Dios? Amén. ¿Cuántos queremos vivir en cielos abiertos? Unos cuantos nomás. ¿Cuántos quieren vivir bajo cielos abiertos? Amén, amén, amén. ¿Ya estamos listos? ¿Estamos listos ya? Amén. José Luis. Amén. Que el Señor los bendiga mucho también a todos los que están tras la pantalla. Amén. Bienvenido a este tiempo y juntos podamos estudiar la palabra de Dios. Amén. Como un anuncio importante, mis amados hermanos, más allá de las reuniones que también tenemos entre semana, la escuela bíblica y muchas otras actividades, que es bueno aprovechar siempre el movimiento del agua, amén. Y cuando tenemos esa fe, creemos en el Señor y creemos que también que el Señor es poderoso para hacer, podamos nosotros también estar en estas reuniones porque el Señor también se va a glorificar Él y también tu vida va a ser bendecida, amén. Quiero darte un pequeño anuncio, que eso lo compartía con mi esposa, que es algo que el Señor ha puesto en mi corazón muy fuertemente todo este tiempo que el Señor ha ido hablando. Y es lo siguiente, no nos olvidemos que el 9 de diciembre, cumplimos 10 años como iglesia el 1 de diciembre, pero nuestra reunión de celebración lo vamos a hacer el sábado 9 de diciembre. Y a partir del 9 de diciembre, y escucha bien iglesia, y toda también aquel pueblo que está también ahí tras la pantalla, amén, que no ha podido llegar. A partir del 9 de diciembre vamos a ir contando 50 días. Y cada 50 días vamos a ir reuniéndonos por la noche, tarde y noche, amén. Es decir, estas reuniones, empezando desde enero, que más o menos cae creo que por el 8, por el 11 de enero, va a caer el número 50. El día que caiga nos vamos a reunir y ese día, si no me equivoco, cae sábado, amén. Así que en la noche nos vamos a ir reuniendo. ¿Esto por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque el Señor también en Levítico 25, amén, nos ha enseñado y nos enseña lo que es el jubileo, amén, que era un tiempo que esperaba y añoraba mucho el pueblo de Israel, porque era un tiempo de libertad, era un tiempo donde se cancelaban las deudas, donde realmente se ayudaba a aquel que también lo necesitaba, amén, como dice también ahí la palabra, descansaban en el Señor, todo era perdonado, era un año de libertad, de gozo, amén. Y todo este tiempo va a ser también un tiempo de entregar primicias al Señor. Amén. Así que cada 50 días va a haber reuniones de jubileo. Así se va a llamar estas reuniones. Donde va a ser noches de adoración, donde va a ser noches muy especiales en la presencia de Dios, donde también el Señor se va a manifestar y estoy seguro, y el Señor me mostraba eso también, donde va a haber noches también donde el Señor va a obrar en milagros en muchas vidas. Amén. Así que cada 50 días vamos a hacer un cronograma allá atrás. Amén. Para que tengas ahí las fechas, amén, empezando desde enero y todos los meses del siguiente año, y así vamos a esperar al Señor, amén, gozándonos, porque es un tiempo de gozo, amén. Así que cada 50 días va a ser esas noches de primicias, tiempo de jubileo, tiempo de gozo en el Señor, y ya les iré comentando también más adelante de qué trata todo lo que era el jubileo, amén. No solamente cuando se le dio esta instrucción y mandamiento al pueblo de Israel, sino que en el Espíritu también nosotros podemos igual cumplir esta ordenanza, amén. Amén. Damos la bienvenida a los que nos visitan, que Dios bendiga su vida. Carla, Dios te bendiga. ¿Cuál es su nombre, perdón? Sí. ¿Carla? Katia Rojas, amén. ¿Puede ponerse de pie? Queremos orar por usted, amén, amén. Podemos extender nuestras manos, amén, amén. Amado Dios Padre bueno, te damos gracias, Dios, por la vida, Señor, señora Katia Rojas, Señor. Te pedimos, Señor, que tú guardes su vida, Dios, guardes sus pensamientos, su corazón en ti, Jesús. Que este tiempo, Señor, toda batalla, toda necesidad, que ella también, Señor, lo ha puesto delante de ti, mi Dios. Seas escuchando, Señor, sus oraciones, Dios. Y oramos para que tú seas propicio, mi Dios, a cada oración, que tú puedas obrar en su corazón, en su espíritu, Dios amado, en su alma, y guardes, Señor, por completo su vida y también su hogar, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Que Dios le bendiga. Bienvenida. Amén. Amén. Rápidamente, amados hermanos, vamos al libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 50. Amén. Todo este tiempo, amados, ya el Señor ha ido mostrándonos de caminar bajo el diseño de Dios. Amén. Y acá solamente hay una representación de lo que era el tabernáculo de Moisés,
que todo este tabernáculo, por si acaso, era representado también en el templo de Salomón, habían los mismos utensilios, era el mismo significado. Y aún también en nuestras vidas, ahora que Cristo también resucitó, amén, nosotros somos ya templo del Espíritu Santo, y aún nuestro corazón también llega a ser ese lugar santísimo en el cual también podemos con corazón sincero presentarnos a Dios. Dice la palabra que Jesús abrió camino para que ahora podamos entrar nosotros al lugar santísimo, amén. Y así que todo el tiempo podemos estar nosotros con esa confianza y certeza que el Señor nos escucha cuando nos acercamos con sinceridad. Amén. Verso 50, capítulo 1, verso 50, dice la palabra de Dios: respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Esto le está diciendo a Natanael. Cosas mayores que estas verás. Dile a la persona que está a tu lado: cosas mayores que estas verás. Ahora dilo como si lo estuvieses creyendo. Dile: cosas mayores que estas verás. ¿Cómo responde la otra persona? Amén. ¿Lo crees? Amén. Verso 51, y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Vamos a orar. Amado Dios, Padre bueno, nuestro buen Dios, gracias te damos, Señor, por este tiempo que tú nos has regalado y nos permites, Señor, mi Dios, reunirnos, y la libertad que nos das, Señor, tanto en lo espiritual como también en lo natural, Señor, de poder libremente, Señor, y abiertamente predicar tu palabra, Señor. Hoy pedimos, Señor, la guía de tu Espíritu Santo, que sea, Señor amado, quien nos guíe a toda verdad, Señor, quien nos guíe, Señor amado, por el camino eterno, Señor amado. Líbranos, Señor, de nuestros preconceptos, de nuestro orgullo y de nuestra soberbia, Señor amado, y pedimos, Señor, que nos des un corazón humilde, un corazón manso para recibir tu palabra con mansedumbre, la cual puede salvar nuestras almas, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Esta palabra el Señor le dio a Natanael cuando lo vio debajo de una higuera. Amén. Y Natanael simboliza a aquel varón que es regenerado de nuevo. Amén. Es decir, que es un hombre nuevo, porque el Señor Jesús mismo dijo: miren, aquel israelita en cuyo corazón no hay engaño. Amén. Dijimos en un principio, ¿cuántos queremos vivir bajo cielos abiertos? Amén. Cielos abiertos es el tema de hoy, pero algo que el Señor mostraba es bonito esa frase, cielos abiertos, y a veces uno lo puede tipificar a prosperidad, lo puede tipificar a muchas otras cosas, pero lo vamos a ver según lo que nos enseña la palabra de Dios, porque también muchas veces, mis amados hermanos, podemos nosotros estar estancados en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque no estamos siguiendo el diseño de Dios para nuestras vidas. En el libro de Hechos, capítulo 7, 56, habla Esteban cuando era apedreado y cuando ya entregó su espíritu al Señor, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Cuando aquí el Señor Jesús le decía a Natanael: cosas mayores que estas verás. Imagínate cómo Natanael ha debido comprender y ha debido ver todo lo que el Señor le dijo, cuando le dijo: de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y aquí estaba haciendo mención a aquel lugar de Jacob, ¿te acuerdas? En Peniel, si no me equivoco, cuando también dice, vio una visión, una escalera grande que bajaban y subían ángeles. Esa referencia le está mencionando aquí Jesús a Natanael y a toda la audiencia que estaba a su alrededor, para explicar también que uno mayor que Jacob, amén, iba también a subir al cielo, iba a ir a escuchar también, a abrir camino para nosotros, y también iba a ascender, iba a descender también ya pronto. Pero también esto nos hace mención que el cielo ahora está abierto por la obra de Cristo, para que nosotros podamos constantemente entrar a su presencia sin ningún impedimento, sin ninguna restricción, y el Padre también responde a través del Hijo, amén. Eso era como una tipología, una simbología que también el Señor estaba mencionando a Natanael, ¿ok? Que Jesús iba a ser en mejor manera un acceso a Dios, amén. Por medio de Cristo se sube al Padre, amén. Y el Padre también responde por medio de la palabra, amén. Segunda de Crónicas, solamente quiero leer unos versículos para ir aplicando este mensaje que es muy especial. Segundo libro de Crónicas, capítulo 6, verso 26.
La palabra de Dios menciona que cuando los cielos estaban cerrados era causa del pecado de Israel. Cuando vemos hoy en este tiempo que los cielos están cerrados, también esto es a causa de la impiedad, a causa del pecado de todas las naciones, amén, no solamente una en particular. Pero también la palabra de Dios menciona que aún en los tiempos de Elías, cuando los cielos estaban cerrados, Dios seguía proveyendo aquella viuda de Sarepta. Dios seguía haciendo milagros, aunque el cielo estaba cerrado, para los hijos de Dios siempre los cielos estaban abiertos, amén. Y es algo que debemos entender, hermanos, cuando los cielos están cerrados en lo espiritual, según nuestra apreciación, y podemos ver muchas cosas que se dicen, crisis económica o muchos otros conflictos que van a venir más adelante, podemos estar confiados y seguros que si somos justos por medio de Cristo que nos hace justos, dice que no hay ningún justo desamparado, amén, ni su descendencia, ni su simiente que mendigue pan. Dios siempre va a sostener a sus hijos, amén. ¿Cuántos lo creen? Aunque los cielos estén cerrados, para los hijos de Dios siempre los cielos están abiertos, siempre hay favor de Dios. Y no me quiero adelantar, vamos con calma. Segundo libro de Crónicas, versos 26 del capítulo 6. Si los cielos se cerraren, esa es la oración de Salomón cuando está dedicando el templo, y acuérdate que aquí al dedicar el templo también todo este tabernáculo de Moisés también se fue trasladando al templo. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel y le enseñarás el buen camino para que anden en él y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Mira, ahí Salomón está dando una gran verdad, que eso es por el Espíritu, cuando decían cuando se cerraren los cielos es a causa del pecado. Pero cuando vengan aquí al templo, está dedicando el templo ahí de Salomón, vengan aquí al templo y oraren y se arrepintieren de sus malos caminos y se convirtieren a ti, tú irás desde los cielos. Y en ese mismo contexto está en el capítulo 7, verso 14. A ver, acompáñame. Ahí mismo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. ¿Y qué dice? Sanaré su tierra. No solamente esto era en lo físico, ahora en lo personal, hermanos, también es así. Dice la palabra de Dios que el que no confiesa su pecado y no se aparta, nunca va a prosperar. Pero el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Amén. Sabemos que pecado no son actos, pecado es nuestra naturaleza que vamos a batallar con el pecado hasta que nos muramos. O hasta que venga el Señor y convierta este cuerpo mortal de pecado en un cuerpo transformado como el de Cristo, amén, glorificado, y ahí destruirá el pecado. Pero ahora el Señor cuando resucitó, destruyó lo que es la ley del pecado, es decir, lo que nos condenaba, ¿sí? Lo que nos condenaba, que ahora dice que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Por eso que nadie te puede acusar, nadie te puede condenar, amén, ni el mismo diablo lo puede hacer, porque el Señor mismo avergonzó al diablo y a todos los principados en aquella cruz, los avergonzó, dice ahí, muriendo en la cruz. Así que el diablo no tiene suerte ni parte en tu vida, y si quieres cita con él, debajo de tus zapatos lo encuentras al diablo, amén, porque ahí dice la palabra que está debajo de nuestros pies, y es textual. No podemos exaltar al diablo, pero dice la palabra que no ignoramos sus maquinaciones, y es algo que el Señor mostraba en este tiempo. Cuando en el libro de Tesalonicenses, capítulo 1, capítulo 3, verso al 1 al 8, hace mención cuando Pablo estaba sufriendo muchas cosas en lo personal, en lo espiritual, es decir, en lo emocional. Había muchas luchas, muchas batallas, enfermedades, pero él decía, ¿quién enferma? Yo no enfermo. Él se preocupaba por lo que estaba pasando en la iglesia, es decir, cuando Pablo estaba ausente, estaba preocupado por lo que estaba pasando en la iglesia de Tesalónica. Y benditos sean aquellos Timoteos como Timoteo que siempre dan parte y dicen, ¿sabes qué? La iglesia está andando firme. Porque ahí el pasaje dice algo muy cierto. Por favor, vamos a 1 Tesalonicenses, no quiero parafrasearlo porque aquí entramos en tema. Acuérdate de que los cielos se cierran cuando nosotros no andamos según el diseño de Dios. No confesamos nuestros pecados, no nos convertimos de nuestros malos caminos.
creemos que estamos haciendo lo correcto, pero no lo estamos haciendo. Y vamos a vivir vidas frustradas espiritualmente y no vamos a avanzar, no vamos a vivir bajo cielos abiertos porque no estamos siguiendo el diseño de Dios, el diseño de la palabra de Dios. Cuidar el altar, cuidar el corazón. 1 Tesalonicenses 3, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solo en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado. ¿Qué dice? El tentador. Sabemos que el diablo ya está derrotado, pero sigue, no ignoramos, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11, no ignoramos sus maquinaciones. Que os hubiese tentado el tentador. Mira la preocupación de Pablo por la iglesia, cómo es la preocupación de todos nosotros para con nuestros hermanos, y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Mira qué lindo pasaje cuando Pablo se preocupaba de que la iglesia en ningún momento dé lugar al tentador, no den lugar al enemigo. Cuidar nuestro corazón. Me gusta y me alegra y me gozo en el Señor cuando mi esposa me comentaba todo este tiempo que estuvimos ausentes o estuve ausente, de cómo la iglesia también ha ido andando en fe. Por mucha prueba, por mucha tribulación, por muchas cosas que hayan pasado, no dieron lugar al diablo para desanimarse, sino siguieron perseverando en el Señor. Y es algo que el Señor nos muestra, amados, para que vivamos bajo cielos abiertos, para que la gloria de Dios descienda y favorezca nuestras vidas. En el tabernáculo de Moisés, Éxodo capítulo 40, dice que cuando Moisés acabó de hacer todo conforme a la palabra de Dios, la gloria de Dios descendió y llenó ese lugar. La nube, dice ahí, cubrió ese lugar. La gloria de Dios era la presencia misma, su Shekinah, habitando en medio de ellos. Amén. Cuando Salomón termina de hacer esta oración dedicando el templo, dice que la gloria de Dios descendió. Y en muchas veces en el ministerio de Jesucristo, la gloria de Dios descendía. ¿Por qué? Porque Él iba cumpliendo según lo que el Padre le decía. Él decía, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la de del Padre que me envió. Amén. No he venido por mi propia cuenta, como también dijo del Espíritu Santo. No hablará por su propia cuenta, sino les hará recuerdo de todas las palabras que yo les he dicho. Por eso que cuando Jesús le dice a Natanael, ver mayores cosas que estas verás el cielo abierto. Y lo que nos anima, hermanos, en este tiempo es que yo quiero que nosotros podamos ver también el cielo abierto, en el sentido de que haya respaldo de Dios, haya favor de Dios para nuestras vidas, aún la gloria de Dios se manifieste en cada cosa que hagamos. Pero si nosotros no andamos según el diseño de Dios, según la palabra de Dios, vamos a andar vidas de rutina. Vamos a seguir con los mismos problemas, vamos a seguir con las mismas situaciones, aún las enfermedades van a venir a nuestras vidas y no vamos a poder encontrar contentamiento, como el siervo de Dios predicaba la semana pasada. No va a haber contentamiento en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no estamos andando bajo el diseño de Dios. No estamos andando bajo el diseño de la palabra, el diseño de Cristo. El cielo se cerraba cuando había pecado en el pueblo de Dios, cuando no se andaba conforme a la palabra de Dios. Si bien el pecado ahora ha sido quitado, vino el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo, pero ahora nuestras vidas tienen que vivir, dice la palabra, conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y muchas veces nosotros llenamos nuestras vidas de todas las obras infructuosas de la carne: envidia, celos, contiendas. A paz nos llamó Cristo, no a contiendas. ¿Y por qué llenamos nuestro corazón? ¿Por qué? Porque dejamos que el tentador tiente y haga su obra en nosotros.
o siembre la mala hierba en nuestras vidas. Pablo aquí mismo está diciendo, yo tengo temor, ¿sí? Que dice, envié para informarle de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Es decir, no en vano he trabajado de predicarles al Señor, y caminen con prudencia, sean diligentes, no se duerman. Porque cuando nos dormimos, hermanos, viene el tentador y siembra la mala hierba. Y pensamos que estamos andando bien, pero nosotros no nos damos cuenta. Decíamos en estos días, el orgullo es como el mal aliento, ¿no? La otra persona se da cuenta, pero tú no te das cuenta, ¿sí? Es así el orgullo. Es así cuando creemos que estamos andando bien, los demás no lo están notando que no es así, pero tú piensas que lo estás haciendo bien. Quiero terminar con Mateo 13 y te animo a que leas este pasaje. En Mateo 13 se relata muchas parábolas. Y dice la palabra de Dios que el que entienda la parábola del sembrador entiende las demás parábolas. Porque dice la palabra de Dios que la semilla tiene que ser sembrada en buena tierra. Pero muchas veces ahí cae la semilla en pedregales, a los de junto al camino, entre espinos, pero otros en buena tierra. Amén. Y ahí el Señor explica esa parábola de aquellos que caen en pedregales, es decir, reciben con gozo la palabra de Dios, como tú y yo puedes recibir hoy con alegría y decir, qué lindo mensaje, pero no tiene raíz. Saliendo de acá, no vamos a dar fruto. No te va a ir bien. ¿Por qué? Porque la palabra viene, lo que hace el enemigo es venir y quitar, arrebatar la semilla, porque el diablo no quiere que escuches la palabra de Dios. El enemigo, no ignoramos las maquinaciones, no exaltamos o no damos importancia al diablo que ya está vencido, pero dice la palabra es que no debemos ignorar las maquinaciones. Si en Génesis empezó con una serpiente y en Apocalipsis termina el diablo como un dragón, es porque se le ha dado mucho lugar al diablo para que haga y deshaga. ¿Ok? Por eso no debemos ignorar, debemos ser prudentes, porque así como la serpiente engañó, dice, los sentidos de Eva, así también cuidado que nuestros sentidos sean de cierta manera, dice Pablo, 1 Corintios 11, extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Por eso que no debemos ignorar lo que hace el enemigo. En esa parábola del sembrador, el enemigo lo que hace es arrebatar la semilla. No quiere que escuches la palabra de Dios. Pone en ti afán, ansiedad, para que también no escuches la palabra de Dios y estés en tus afanes. O viene con el engaño de las riquezas y en vez de escuchar la palabra, estás pensando ahorita qué voy a hacer. No tengo para la semana. Y empezamos nosotros a maquinar muchas cosas, que es el enemigo que viene a sembrar esa semilla, mala hierba, en otras palabras, para arrebatar la semilla. Después ahí en Mateo 13, y solamente quiero ir con algunos títulos nada más, y yo por el factor tiempo te animo a que leas estas parábolas. Habla luego del trigo y la cizaña. Todo esto para que entendamos, hermanos, que podemos andar en el diseño de Dios, pero si nuestro corazón no es el correcto y damos lugar al tentador que siembre muchas cosas en nuestros corazones, no vamos a vivir bajo cielos abiertos. Qué bonito suena cuando dice el libro de Santiago que Elías era un hombre sujeto a pasiones iguales a las nuestras, pero oró fervientemente para que no llueva y no llovió por 3 años y 6 meses. Pero luego oró para que llueva y descendió lluvia. Era un hombre como tú y como yo, no era nada especial, no tenía nada de especial. Claro que tenía el Espíritu Santo como tú y yo, pero era un hombre sujeto igual a nuestras pasiones, pero oró fervientemente. Habla de que seguía el diseño de Dios, no le daba lugar al enemigo para que siembre discordia o siembre cosas en su corazón, sino seguía el diseño de Dios. Y cuando seguimos el diseño de Dios, amados, el Señor va a abrir puertas. El Señor va a querer que tú vivas bajo esos cielos abiertos y su respaldo y su favor esté para contigo. Amén. Creo que todos anhelamos eso, ¿verdad? Por eso que aquí cuando Pablo está diciendo que no quise yo venir y enterarme que hayan dado lugar al tentador y que mi trabajo sea en vano. Esto está haciendo mención al Job. Job en ningún momento, dice, atribuyó despropósito alguno al Señor. Dijo, Dios da, Dios quita, bendito sea el nombre de Dios. Perdió sus hijos, perdió sus riquezas, perdió todo lo que tenía y de paso le vino también una sarna, dice que se rascaba con la teja, con ladrillo ahí sus heridas. Era seguramente irreconocible también lo que tenía esa enfermedad Job, y Dios así lo permitió, porque también dice que Dios, para que se muestre que Él es misericordioso y compasivo.
pero para que pueda también no demostrar, sino para que se dé cuenta el diablo que el hombre no le sirve a Dios pues solamente por esperar algo a cambio. Acuérdate qué le dijo el diablo a Dios: a ver, toca su piel, a ver si no blasfema tu nombre. Oh, tú has puesto cerco ahí a sus hijos, pero a ver, quítalo, a ver si no te sirve de balde. Significa que el diablo mismo le estaba diciendo ahí a Dios: Job te adora porque lo tiene todo. Y a veces pensamos, hermanos, muchas veces como los judíos. Pensamos que tener riquezas, tener bendición, es tener el favor de Dios y vivir bajo cielos abiertos. Eso es falso, falso. Y métete eso en tu cabeza. Cuando tú tengas, qué lindo, el Señor te ha provisto. Pero no digas que es el favor de Dios cuando tu vida está desordenada y no estás viviendo bajo el diseño de Dios. Por eso que ahí Pedro le decía: pero Señor, ¿cómo cuando le dijiste al joven rico que difícilmente será que entre al reino de los cielos a aquellos que confían en las riquezas? Entonces, Señor, ¿quién será salvo?, le dice Pedro, ¿no? Porque él mismo era pescador y al ser pescador tenía también posesiones. Pero ¿qué le dice el Señor? No hay nadie que haya dejado casas, hermanos, Padre, que no haya de recibir también el doble en esta vida y también el siglo venidero la vida eterna. Y acuérdate cuando Pedro y Juan están ahí en el templo de la Hermosa, ¿y qué dicen a aquel paralítico del templo de la Hermosa? No tengo plata ni oro. Porque ellos no confiaban en lo que tenían. Y ahí vemos en lo espiritual, no confiaban en su conocimiento tampoco, sino confiaban en aquel que era poderoso para hacer. Y ellos decían: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Y tú y yo tenemos ahora el Espíritu Santo de Dios. Amén. Aunque no tengas, tú puedes orar por aquel que está ahí afuera. Tú puedes orar por tus hijos y el Señor te escucha. Puedes orar por tu esposa y el Señor te responderá, pero cuida tu corazón. Amén. Cuida tu corazón. Job en ningún momento atribuyó y le echó la culpa a Dios por la prueba o la enfermedad que le vino. No, porque eso quería el diablo. Quería que Job peque. ¿Y qué es lo que quiere hacer en este tiempo también el enemigo? Que nosotros también le echemos la culpa a Dios por lo que viene a nuestras vidas. No es la culpa de Dios, es nuestras consecuencias por lo que hemos sembrado. El hombre dice, hombre, no puedes, dice Gálatas 6:10, me corrigen por favor, dice el hombre, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Siembras en la carne, pues sembrarás muerte. Siembras en el espíritu, ¿sí?, cosecharás vida, y vida en abundancia, vida eterna, dice la palabra de Dios. Por eso que cuando sembramos mucho en la carne, batallamos toda la vida con lo que hemos sembrado, porque hemos sembrado mal. Pero si sembramos correctamente, hacemos lo que realmente agrada a Dios, empezando desde este corazón, desde este altar, no meter nada de lo que también el enemigo hace, hermanos, ¿sí? Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, en esa parábola de la cizaña, dice la palabra que el buen hombre, habla de Jesús, sembró la buena semilla, pero de repente vino el enemigo y sembró, ¿qué dice?, mala hierba. En la parábola del sembrador es el enemigo que arrebata la semilla, pero como no lo logra, entonces en esta parábola de la trigo y la cizaña viene el tentador y siembra la mala hierba. Y para sembrar, no sé si has sembrado alguna vez una plantita, una florcita, te toma tiempo, ¿sí o no? No solamente sembrar y que caiga y listo, que salga la sandía. No, ¿ve? Tienes que abrir la tierra, tienes que ponerle abono, tienes que aún preparar la tierra y después poner la semilla, regarla, abonarla y que crezca. Entonces, en esa parábola vemos que los hombres se durmieron. Y para que el enemigo haya sembrado esa mala hierba, se han debido dormir muchas horas, ¿no? Un poquito ejemplificando, ¿ok? ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque el pueblo de Israel también se durmió en sus laureles, como se dice ese dicho. Se durmió. Y eso hizo que ahora, ¿sí?, estén ellos dando mandamientos de hombres, no siguiendo la ley pura, perfecta de Dios y empezando a engañar a los demás. ¿Por qué? Porque se durmieron. Porque la mala hierba fue sembrada por el enemigo. Pero dice la palabra, ahora, ¿qué haremos? El enemigo ha hecho esto, dice ahí la parábola. No, es decir, que crezca lo único en el otro, pero al final del tiempo de la siega, pues vendrán los ángeles, los segadores, y apartarán el trigo de la
cizaña. Amén. Es decir, porque se parecen, pueden que aparentan. La mala hierba, el trigo y la cizaña es una semilla tóxica, por si acaso. Seguramente de ahí empezaron los tóxicos. Entonces, es la semilla tóxica, mala hierba que crece, pero cuando crece la cizaña, en ningún momento da fruto, es decir, se encorva así como el trigo que da fruto, sino que siempre permanece recto, erecto se puede decir, es decir, en ningún momento se humilla, es orgulloso. Eso es la cizaña, ¿ok? Entonces en esa parábola ahí vemos cómo dejamos nosotros que el tentador venga e imponga en nosotros pensamientos contra el hermano, pensamientos de enemistad del hermano contra el hermano. Venimos y damos lugar para que el enemigo siembre discordia en nosotros, y no eso es de la noche a la mañana, sino que te ha venido sembrando en tu corazón mucho tiempo, y ahora tú vives con un resentimiento en tu corazón para con tus padres. Vives con un corazón resentido para con tu esposo, para con tu esposa. Y no cuidas tu corazón y no vives bajo el diseño de Dios. Por lo tanto, no vives bajo cielos abiertos. No hay aprobación, no desciende la gloria de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque has dado lugar al tentador. Por eso que ahí habla de Job, cómo no atribuyó despropósito alguno. El mismo Dios da, Dios quita. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué voy a luchar contra Dios? Cuando dice la palabra que nosotros somos el barro puede contender contra el alfarero. Tú puedes contender y decirle, Señor, ¿por qué me has hecho así? Y decirle, Señor, ¿por qué has venido? ¿Por qué ha pasado esta situación en mi vida? ¿Eres tú más sabio que Dios? Es lo que Dios le reprendió a Job en el capítulo 38 al 41, ¿sí? Le reprendió y le dijo, ponte bien el cinturón, cíñete bien los lomos y ahora me escucharás. Tenemos que esperar, hermanos, que vengan pruebas tan fuertes en nuestras vidas para recién prestar atención a Dios y que el Señor nos muestre que nosotros estábamos equivocados. Cuando Job mismo dice, de oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora sí veo los cielos abiertos, veo con claridad tu propósito, veo con claridad tu voluntad. Y yo espero, hermanos, que en el amor del Señor y en el Espíritu, y yo sé que tú también esperas, que como iglesia, que como hijos de Dios, vivamos también con el favor de Dios, con el respaldo de Dios, entendiendo que Él es soberano, entendiendo que Él es grande en misericordia. Amén. Entonces, en esa parábola vemos eso. Después, con esto termino, por favor. Amén. Y lo vamos a dejar la segunda parte para la siguiente semana. Luego habla de la parábola de la semilla de mostaza. ¿Cómo es la semilla de mostaza que empieza tan pequeña, pero después se hace, dice, un árbol grande, maduro, grande? Empieza pequeño. Tu vida también, hermano, puede empezar pequeño, pero tu postrer estado será mejor que el primero, dice la palabra de Dios. Cuando crees en el Señor y vives una vida que le agrada, por más pequeñito, ¿sí? El Señor te hará grande también, amén. Y así empezó el evangelio con los 12, luego vinieron también los 70, luego vinieron ahí los 120, los 3,000, los 5,000 y ahora tantos en el reino de los cielos, amén. Empezó como la semilla de mostaza, pero no demos lugar al tentador, amén. Luego ahí que habla de la parábola de la levadura que hace mención a lo que es hipocresía en ese sentido. Pero aquí habla en el buen sentido, de que impregna bien la masa. Un poco de levadura, dice, leuda toda la masa. En el mal sentido que hablan los Gálatas, cuando también un poco de levadura ahí, un poco de doctrina errónea, leudó toda la masa y dieron lugar al tentador. Pero en ese sentido, dices, el reino de Dios, semejante a la levadura, que tomó una mujer, escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Amén. ¿Qué estás haciendo en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, de impregnar con lo bueno de Dios para con la familia, para con los que están afuera? ¿No eres sal acaso, dice la palabra de Dios, para que puedas sazonar este mundo? Porque si la sal es insípida, de nada sirve, es tirada y hollada por los hombres. Somos sal, entonces debemos salar bien, debemos impregnar bien, debemos dar buen testimonio, primero adentro y luego afuera. Amén, amén. Amén. ¿Seguimos vivos? Amén. Luego ahí habla el Señor, ¿no? Cómo el Señor usaba las parábolas. Había 2 propósitos de las parábolas. Uno que enduraba el corazón de la persona, y el otro propósito era llevarlos a Cristo. Por eso que el Señor Jesús dice, no habló nada que no fuera con parábolas, pero a sus discípulos les hablaba, dice ahí, textual, es decir, les hablaba sin impedimento ni nada.
pero aún los discípulos decían, enséñanos a ver, Señor, qué significa esta parábola. No entendían, ¿ok? Pero ahí, ¿por qué les hablaba así el Señor? Y aún los fariseos se encolerizaban y decían, no, esto lo has dicho por nosotros, ¿no ve? Porque era la propósito de lo que el Señor Jesús le estaba haciendo mención en esas parábolas. Pero el propósito para la iglesia, ¿qué es? Llevarnos a Cristo, amén. Porque no creo que aquí exista un fariseo con corazón duro que diga, no, yo no quiero escuchar esa reprensión, no quiero escuchar esa exhortación. Uy, mira, ya se sabe en mi vida el pastor, o se sabe en mi vida, mira, los ancianos, los diáconos. No, dice la palabra que con mansedumbre recibamos la palabra de Dios, amén. Pero la palabra de Dios también va a ser, como dice la palabra, el Señor mismo dice, es también que no sea causante de tropiezo para tu vida. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, decía el Señor Jesús, haciendo mención a Juan el Bautista, que vio todo, hasta anunció que el Cordero de Dios, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, haciendo referencia a su primo, a Jesús, en forma sanguínea, se puede decir así. Pero él mismo ahora dudaba y decía, a ver, ve y pregúntale si él es el Mesías o debemos esperar a otro. Y ahí en Juan 11 le dice el Señor, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Amén. Por eso, bienaventurados son los que no hayan tropiezo en el Señor. Luego ahí habla de la red, como el reino de Dios, dice, es semejante también a una red que agarra, dice, gran cantidad de peces, ¿no? Y en estos días, por primera vez, pude conocer lo que son los calamares y los mariscos, ¿no ve? Según la palabra de Dios en Levítico capítulo 11, si no me equivoco, dice que los peces auténticos eran considerados los que tenían aletas y escamas. Eso eran los animales puros, pero los impuros eran los que no tenían eso, es decir, los pulpos, los camarones y calamares y todo eso, ¿ok? Pero para que entendamos, el reino de Dios es como una red que agarra gran cantidad de peces, sin importar tengan escamas o no tengan escamas. Por eso que es bueno quitarnos esos prejuicios y no ser odres viejos y no ser odres nuevos. Toda cantidad de peces, pero el Señor escoge, dice ahí, los auténticos, es decir, los que realmente son auténticos. Y déjame decirte algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Así como el trigo y la cizaña, así como la red que atrapa gran cantidad de peces, el Señor conoce a los que son suyos. El Señor conoce tu corazón. Si en tu corazón hay hipocresía, si en tu corazón hay verdadero arrepentimiento, si tu corazón es sincero para con Dios, hoy estás a tiempo para venir en arrepentimiento, amado. Amén. Hoy es el tiempo porque Cristo ya está cerca. Cristo viene y el Señor conoce los que son suyos. Y mi corazón también llora por ti para que no te quedes acá o no nos quedemos acá, si no haya aceite en tu lámpara. Amén. Que seas ese genuino hijo de Dios. Amén. Y mucho así también podemos abarcar de seguir el diseño de Dios. Amén. Pero el tema va en el sentido de que no demos lugar al tentador. Que hace, dice el enemigo, el ladrón viene para robar, matar y destruir. Eso es lo que viene a hacer el diablo en tu vida, a tus pensamientos, en tu hogar, en tu familia, en tu salud. Viene a matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Así como el Señor descendió en el tabernáculo de Moisés, cuando Moisés acabó la obra perfecta que el Señor le encomendó, él fue, dice, un siervo fiel, pero mayor es el Hijo de Dios, dice Hebreos capítulo 1 también, mayor y superior a Moisés como hijo, amén. Pero ahí descendió la gloria de Dios. Cuando nosotros vivimos bajo el diseño de Dios, amados, va a haber favor y respaldo de Dios para tu vida. El Señor va a responder tu oración. Cuando Salomón decía, si se cerraron los cielos a causa del pecado, pero cuando vengan y oren aquí en el templo, cuando vengan y se arrepientan y se convierten en sus malos caminos, tú oirás desde los cielos, perdonarás sus pecados y sanarás su tierra. ¿Cuántos queremos ser sanados? Amén. Entonces podamos venir con todo el corazón y decirle, Señor, di lugar al tentador. Señor, no me comporté íntegro, porque es lo que el Señor está contrastando aquí, integridad. En Job había integridad. En tu vida, en mi vida, eso tiene que haber. El Señor te ha salvado para que puedas hacer quedar bien el nombre de Dios, porque para gloria mía los he creado, dice el Señor. El Señor no te salvó para que vivas vidas de prosperidad. Dios te va a prosperar, amén, te va a prosperar, no estamos en contra de eso, ¿sí? Pero Dios no te ha salvado para que ahora vivas en prosperidad y te afanes en negocios, en muchas cosas, cuando estás perdiendo tu alma. ¿De qué le sirve al hombre, dice, ganar todo el mundo cuando está perdiendo
su alma. En la familia, ¿de qué sirve que tan bien te estés portando como hijo, puedas lograr y alcanzar tantas cosas cuando no hay paz en tu hogar? Cuando solamente hay discordias, cuando solamente hay pleitos, cuando en la iglesia corremos más por otras cosas que en vez de que crezcamos en amor. Es lo que dice y nos enseña la palabra de Dios. Entonces, cuando el Señor también descendió su gloria en aquellos que estaban juntos en aquel aposento, los 120, más allá de que estén unidos en armonía, porque dice ahí Dios envía bendición y vida eterna, cuán bueno y delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía, pero más allá de que estén juntos, el Señor vino y descendió el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús hizo todo bien, hizo todo conforme al Padre. ¿Para qué? Para que tú y yo ahora recibamos al Espíritu Santo, amén, y podamos vivir vidas que vivan bajo el respaldo de Dios, amén. Amén. Entonces no nos olvidemos, amados, ¿sí? Podamos nosotros decir como aquel pasaje en Santiago 1:12, te lo leo, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuántos amamos al Señor? Entonces vamos a resistir la prueba. Vamos a resistir la prueba y vamos a salir victoriosos, no echándole la culpa a Dios, no dejando que el enemigo siembre mala hierba y entre muchas cosas y distorsione el corazón. Y alguna vez lo dijimos, ¿verdad? Nosotros no tenemos que esperar de caminar tantos años para que el Señor haga. Cuando el Señor ahora, cuando tú camines conforme al diseño de Dios, del respaldo de Dios, el Señor, su favor te va a respaldar a tu vida. Amén. 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 Mayores cosas que estas verás. Así el Señor le dijo a Natanael, y así también tú puedas creer que tú también vivirás bajo cielos abiertos, donde el Señor ahora responde tus oraciones. Pero mira tu corazón cómo está. Ven y confiesa tu pecado. Ven y apártate de todo lo malo. Conviértete al Señor y Él sanará tu vida, sanará tu tierra, sanará tu familia. Por eso, bienaventurados los que dicen, los que soportan la tentación. Dios dice que les dará esa corona de vida que ha prometido a los que le aman. Cuando en Mateo 6 habla de Jesús y la oración y les enseña a orar como Juan el Bautista les enseñaba a sus discípulos, hay una parte muy bonita que dice: Señor, dice en esa oración, no me dejes caer en tentación, mas líbrame del mal. Dice la palabra que Dios no tienta a nadie, Él no es tentado por el mal ni tienta a nadie, pero esa oración nos hace ver un amor reverente al Señor, de que cuando tú caminas cada día, tú odias el pecado, tú odias fallarle a Dios, tú odias pecar. Algún momento, claro que sí, sin darte cuenta vas a pecar, claro, porque tenemos esta naturaleza, pero no hay condenación. 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar, amén. Se vuelve a levantar, no debe haber depresión o frustración, no, tú te vuelves a levantar. Pero ese temor reverente hay en tu vida y en mi vida, decir: Señor, yo quiero caminar con cuidado, no quiero pecar, no quiero, Señor, que haya orgullo en mi corazón. Porque en último análisis pecar es porque hay orgullo en tu corazón, porque más pones tu vida, tu placer, tu comodidad que antes a Cristo. Amén. Por eso en esa oración se ve esa necesidad de que caminemos con temor y reverencia. Amén. Ponte de pie, por favor. Hay mucho que podemos decir, pero creo que en el espíritu o la misma, ¿cómo decirlo? El mensaje principal, el Señor te lo ha hecho comprender. Amén. Cierra tus ojos, por favor. Y sabemos que el Señor mismo también está velando en este tiempo para que sus hijos en ningún momento den lugar al tentador, que haya integridad en tu vida. Si estás pasando una situación difícil, dale gloria a Dios, porque aún el Señor también se va a glorificar en esa situación. No le dijo el Señor Jesús a Marta: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. El Señor también va a responder a esa oración, pero no le eches la culpa a Dios por las cosas que han pasado en tu vida, en tu familia o lo que estás viviendo ahora. El Señor tiene todo bajo control, pero también examina tu corazón. El salmista bien lo decía: ve, Señor, si en mi corazón hay camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Guíame, Señor, a caminar bajo tu diseño, Señor, de que mi corazón esté guardado, como dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
¿Cómo podemos entrar al lugar santísimo si mi corazón no es el correcto? Como aquel sumo sacerdote cuando entraba en el lugar santísimo tenía que estar completamente limpio, sin nada que un pecado esté afectando su vida, si no lo sacaban muerto de aquella tienda de reunión. De la misma manera, aplicando en el Espíritu, ¿cómo podemos acercarnos a Dios si tu vida todavía no hay verdadero arrepentimiento? Si no has confesado tus pecados delante del Señor, si no te has convertido de tus malos caminos, sigues tratando a tu esposa de la mala manera, sigues tratando a tu esposo no sujetándote y no amándole, sigues tratando a tus hijos como si no fueran tus hijos, sino como fueran unos niños más. ¿Dónde está el temor reverente? Cuida lo que el Señor te ha dado. Camina bajo el diseño de Dios y vivirás bajo cielos abiertos. Y vivirás bajo esos cielos abiertos donde el Señor responderá a tus oraciones. Así como Esteban vio los cielos abiertos, así como el Señor Jesús le dijo a Natanael, así como la gloria de Dios descendía en el tabernáculo de reunión, en el templo de Salomón, y aún el Señor Jesús en su ministerio, muchas veces en la transfiguración, la gloria del Padre descendía. Así también el Señor quiere descender en tu vida. Su misma presencia quiere hacer habitación en tu corazón y respaldar lo que tú estás haciendo. Pero examina tu corazón si estás caminando bajo el diseño de Dios. Examinemos nuestro corazón si estamos dando lugar al tentador de sembrar mala hierba en nuestros corazones. Discordia entre hermanos, discordia en la familia, discordia con los vecinos, con los amigos, con los compañeros de trabajo. Cuando el Señor te ha puesto por sal, para que leudes bien correctamente, para que puedas tú también ser ese pez auténtico, ese hijo de Dios auténtico, que cuando venga el Señor te lleve a su presencia, que cuando desciende y todo ojo lo verá, nos reunamos con Él en las nubes y vivamos con el Señor para siempre, eternamente. Amado Dios, Padre bueno, te doy gracias por este día, por este tiempo, por habernos instruido, enseñado, aconsejado, Señor. Sabemos, Padre, que tu palabra, Señor, es una sola, Dios amado, y tú hablas, Señor, mi Dios, en distintas maneras, Señor amado, mi Dios, pero, Señor, tú, Señor, eres quien convence tu Espíritu Santo, Señor, en cada uno de nosotros de pecado, justicia y juicio, Señor. Hoy venimos delante de ti, Señor amado, porque ahora ya no hay un templo físico en el cual podamos, Señor, presentarnos. Tú mismo le dijiste a Salomón, yo no habito en templo de 4 paredes, pero por amor a mi siervo David, así lo haré, que todo aquel que venga en este templo, yo oiré y les responderé. Pero ahora tú, Señor Jesús, que eres el mayor templo, Señor amado, ahora en ti, Señor, son escuchadas nuestras oraciones. Ahora podemos venir y acercarnos confiadamente al trono de tu gracia y encontrar oportuno socorro para nuestras vidas. Y nos acercamos ahora, Señor amado, mi Dios, para pedirte misericordia, Señor. Te pedimos perdón porque reconocemos, Señor, que nos hemos apartado de tus caminos, Señor. Porque, Señor, todavía, Señor, estamos sembrando en la carne y no estamos viviendo en el Espíritu. Todavía en mi vida, Señor, dile ahí donde tú estás con nombre y apellido, hay envidias, hay celos, hay avaricia, hay codicia, hay muchas cosas, Señor amado, que mi Dios, ahora tú nos pides que vivamos, Señor, y nos revistamos del hombre nuevo, Señor amado, y dejemos ya de una vez el hombre viejo, Señor. Ayúdanos, te pedimos, Señor, que este tiempo, Señor, no vivamos, Señor, en autosuficiencia, creyendo que estamos andando bien, como aquel joven rico, Señor amado, que pensaba que por hacer las cosas, Señor, o por guardar los mandamientos, Señor amado, mi Dios, pero invalidaba todos ellos, porque había codicia en su corazón, había avaricia en su corazón, porque no se aferraba como un niño dependiendo de ti, Señor. Que nos despojemos nosotros, Señor, de nuestras cosas, Dios, de nuestros conceptos, de nuestros prejuicios, Señor amado, mi Dios, y vivamos, Señor, dependiéndote de ti, Señor. Porque bajo cielos abiertos, Señor, tú quieres que vivamos, Señor, que tu respaldo y tu gloria se manifieste en nuestras vidas, Señor. Pero ¿cómo será esto posible, Señor, si no vivimos bajo tu diseño? Si tu gloria descendió cuando Moisés acabó bien la obra perfecta que tú le dijiste, cuando, Señor, Salomón también entregó y dedicó el templo, y su gloria, Señor, tu gloria, mi Señor, descendió. Cuando tú, Jesús, hiciste lo que el Padre te dijo y el Espíritu Santo habitó en ti, y también, Señor amado, se manifestó en todo tu ministerio, Señor. Oh, mi Dios, cuando hacemos las cosas correctamente habrá aprobación. Cuando hacemos las cosas correctamente bajo tu diseño, la gloria tuya descenderá, mi Señor. Y necesitamos, Señor, vivir bajo tu favor, Señor.
No queremos vivir vidas livianas. No queremos vivir vidas en hipocresía, Señor. Queremos vivir vidas, Señor, en sinceridad de corazón, Dios. En sinceridad de corazón. Mayores cosas que estas verás, le dijiste a Natanael, Señor. Así también nos dices hoy en este tiempo: mayores cosas que estas, Señor, veremos, Señor. Porque, Señor, en nuestro corazón no hay engaño, mi Dios. Por eso es tu palabra la que dice, Señor amado Dios: he aquel israelita en cuyo corazón no hay engaño, porque hay integridad en el corazón del hombre. Así haya integridad en nuestro corazón como hijos, Dios, para que hoy, Señor, vivamos, Señor, bajo tu respaldo. Te pido, Señor, por tu pueblo. Te pido por tus hijos, para que tú los guardes, los cuides, los protejas, Señor. Les des, Señor, mi Dios, sustento, abrigo, Señor amado. Y aun ellos también puedan dar lo mismo, Señor, a otros, Dios, que lo necesitan, Señor. Porque de gracia recibimos y de gracia debemos dar, Señor. Te pido, Dios, para que tú los guardes, cuides su relación en sus vidas, en su matrimonio, en sus hogares, Señor amado Dios, con sus hijos, con sus esposos, con sus esposas, Señor amado. Te pido, Dios, que tú guardes tu congregación, tu pueblo, tu iglesia, y a través de esta iglesia, todas las iglesias de todo el mundo, Señor amado, que no den lugar al tentador, que de, Señor, pueda sembrar la mala hierba, que no nos durmamos, Señor amado, mi Dios, en nuestros laureles, Señor amado, y permitamos, Señor, que muchas cosas entren a nuestro corazón. Ayúdanos, te pido, Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y reflejar al mundo tu amor. Díselo al Señor: quiero ser como tú. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu. Y reflejar al mundo tu amor. Amén. Ayúdanos, Señor, te pedimos, Dios. Pedimos, Señor, tu ayuda, porque solo no podemos, nuestras fuerzas nunca podremos, Señor. Necesitamos, Señor, de ti, Señor, cada día, Dios. Así como aquel siervo espera la mano del Señor y la sierva la mano de su señora, así esperamos por tu misericordia, Dios. Esperamos por ti, Señor. Te esperamos a ti, Señor. Y si el mar, si las olas callan y el mar enmudece, nosotros también esperamos, Señor, oírte, Dios, para que nuestras vidas también vivan, Señor, de forma inquietud, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dan un fuerte aplauso al Señor. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga mucho. Amén. Gracias, hermanos, por su fidelidad. Amén. Su fidelidad al Señor lo hacen. Amén. Saluda a tu hermano que está a tu lado, al que está atrás, al que está adelante. Y este tiempo podamos trabajar también juntos. Creo que ya también están preparando ya nuestros hermanos también tener